solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre para los hombres, solamente Cristo, solamente en Él. Solamente Cristo, solamente en Él la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente Cristo, solamente en Él. Amén. Ahora esa también lleva una cadena, hermano. Ah, sí, si quiere continuar para... San Pablo dijo y lo afirmó, solo en Jesús hay salvación. También San Pedro y habló de Cristo y se salvó. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre para los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. No, es que primero es San Pedro dijo, solo en Jesús hay salvación, y los San Pablo al carcelero le habló de Cristo y se salvó. Bueno, hay que aprenderlo de verdad para cantarlos. Es que ya esos ya son muy antiguos. Sí. No, eso yo no me lo conocí. Esa parte. Bueno, ahora hermanos vamos a tocar los cantos 23, 24 y 25. Gracias por tu amor. Demos gracias al Señor. Demos gracias. Demos gracias por tu amor. Por las mañanas las aves cantan, las alabanzas aquí te Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantan las alabanzas aquí te Salvador? Hay vida en Jesús, hay vida, hay vida, hay vida en Jesús. Yo quiero morar en la patria celestial, porque hay vida en Jesús. Hay gozo en Jesús. Hay gozo en Jesús. Yo quiero morar en la patria celestial, porque hay gozo en Jesús. Hay canto en Jesús. Hay canto en Jesús. Yo quiero morar en la patria celestial, porque hay canto en Jesús. Hay vida, gozo y canto en Jesús. Hay vida, gozo y canto en Jesús. Yo quiero morar en la patria celestial, porque hay vida, gozo y canto en Jesús. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo.
lugares. Gracias, Señor, mi Dios. Y así tenemos ahora un tiempo, hermanos, si alguien de ustedes ha preparado algún canto especial para nuestro Dios. Quiero cantar este canto para honrar y gloria a mi Señor. De tal manera me amó que su vida no escatimó, hasta el final se entregó, y a la muerte fue porque me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí, le seguiré. El Señor le bendiga. Amén. Y los bendiga. Voy a cantar este reconociendo que Él es, será siempre mi sostén. Nombre sostén de la esperanza mía, fuente bendita de vida eterna, tan solo el alma que en tu fuerza fía tiene paz, tiene paz. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Dura es la lucha, difícil la tarea, mas tú me das de tu gran poder, mi espíritu renuevas a la idea nueva de vencer, de vencer. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Yo soy muy débil, pero sí soy fuerte, nunca en la lucha desmayar podré. Si tú estás conmigo, ni a la misma muerte temeré, temeré. Mi sostén es Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Mi sostén es Cristo Jesús, nunca en la lucha desmayar podré. Dios les bendiga. Si no hay nadie más, vamos ahora a estar entonando el himno número 170.
Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vendió. Quieres servir a tu Rey y Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Te hice salvo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús que murió. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Amén. Pueden tomar sus lugares. Ahora sí vamos a preparar nuestros diezmos y ofrendas para estar entregándonos a nuestro Dios. Vamos a hacer una oración y a estar diciendo el versículo de 2 de Corintios 9:7. Oramos con nuestra hermana Ruth, hermana. ¿Nos guía en oración, please? Bendito y buen Padre Celestial, Señor, en esta hermosa tarde, te doy muchas gracias, Padre Santo. Primeramente por la vida, por la salud y porque estamos aquí ante tu presencia, Padre Santo. Gracias, Señor, por lo que nos regalas. Gracias por las bendiciones y gracias también, Padre Santo, por esta ofrenda que se va a recoger en tu nombre, que sean para tu santa obra, bendito Señor. Bendícelas y multiplícalas, Padre Santo, y todo eso te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Cada uno dé como propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de los Corintios 9:7. Vamos a ahora estar orando para dejar el tiempo para el mensaje de la palabra de nuestro Dios. Y le pido por favor a nuestra hermana Diana, hermana, si puede orar por el mensaje de esta tarde. Nuestro Dios Padre amoroso, Dios, a esta hora. Te damos gracias, Señor, pues sabemos que podemos contar contigo y ¿verdad? Suplicándote, Padre Santo, que ya Señor, bendigas la vida de nuestro hermano que trae el mensaje, lo uses, Padre Santo, y que nos ayudes, Padre Santo, a poner atención, Padre Santo, a esta palabra tuya que tienes en esta tarde para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Nada, pues fácil ponérmelo, ¿no? Calor, ¿no? Ahorita se hace calor, me quito. Ok, vamos a ir nuestras Biblias. Vamos a los Hechos. Los Hechos de los Apóstoles. Dígame el nombre de algún apóstol que conozca. De los de la Biblia, ahora no los de ahora. Pedro, Juan, Pablo, ¿quién? Jacobo, Mateo, Jacobo, había dos Jacobos, Judas, ¿se acuerdan de aquel hombre que el que suplió a Judas Iscariote?
Aquí está el niño, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Vamos a ir, hermanas, a Hechos capítulo 8 y vamos a leer los versículos del 4 al 10. Hechos capítulo 8, vamos a leer versículos del 4 al 10. Si quieren ponerse de pie, hermanas. Si quieren, ¿verdad? Si pueden. Y vamos a leer todos juntos estos versículos. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Amén. Pueden tomar asiento. Me gusta mucho cómo el contraste que tiene Hechos 1.8 a Hechos 8.1. Es un contraste, de hecho es muy parecido, pero a la vez hay mucha diferencia. ¿Se acuerdan de Hechos 1.8? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria, la tierra. Fíjense, hermanas, lo que dice Hechos 1.8: Jerusalén, en toda Judea y Samaria. Y Hechos 1.8 es el cumplimiento de la gran comisión que Cristo nos dejó en Hechos 1.8. ¿Sí? Hechos 1.8 es la orden de Cristo, y Hechos 8.1 es el cumplimiento de esa orden que se cree pasaron algunos años, cerca de 10 años, entre Hechos 1.8 y Hechos 8.1, ¿verdad? Está medio confuso los números, pero ahí si me equivoco, corríjanme. Dice Hechos 8.1: y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba, ¿dónde? Y todos fueron esparcidos por las tierras de, salvo los apóstoles. Fíjense, hermana, qué interesante cómo la Biblia tiene un complemento preciso, exacto, ¿verdad? Y precioso, hermanas, que nos hace buscar, indagar, investigar, ¿verdad? Y vemos cómo la Biblia toda en sí se complementa. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Antes de Cristo, después de Cristo. La Biblia es un complemento, es perfecta, es auténtica, ¿verdad? Por ahí, aunque la gente ahí quiera investigar y leer y encontrar errores y fallas, no lo van a hallar. La Biblia es precisa, exacta y se cumple al pie de la letra. Jesús, antes de irse, eso le dijo a los apóstoles: me seréis testigos. La palabra testigo viene del griego, significa mártir. Testigo, ¿verdad? Es en griego mártir. Cuando Jesús dijo: ustedes me serán testigos, ustedes me serán mártires, sabía Jesucristo a lo que se refería. Los discípulos quizás no sabían, pero sí estaban dispuestos, porque Pedro en aquella noche, en la cena del Señor, en la cena de la Pascua con Jesús, antes de ser entregado, ¿qué le dijo a Jesús? Yo iré contigo a la cruz si es necesario.
En su momento, en ese tiempo, no lo cumplió, ¿verdad? Pero fue uno de los que se escandalizaron, corrió, dejaron a Jesús solo. Pero al pasar de los años, al pasar de los tiempos, cuando los apóstoles recibieron al Espíritu Santo, que fue un poder, ¿verdad? Tremendo, que ellos hacían a través de ese poder que recibieron cosas sobrenaturales. Ese Espíritu Santo que usted y yo tenemos en el momento de haber creído en Cristo, nos da a nosotros poder, nos da a nosotros autoridad, nos da a nosotros dominio. Y hermanas, debido a ese poder que mora en nosotros, que no es nuestro, sino que es Dios mismo viviendo, habitando en nosotros, es como tenemos usted y yo ese poder. ¿Qué pasa? Me escucho naranjas y me escucho yo y me desconcentro. Entonces, hermanas, ese es el poder que usted y yo tenemos. ¿Se tardó mucho? Es que me distrae. Ok. Entonces, hermanas, ese es el poder que usted y yo tenemos. Pedro no fue capaz de morir en ese instante con Jesús. ¿Por qué? Porque no tenía el Espíritu Santo morando en él. Y cualquier persona que no tiene el Espíritu Santo, ¿qué pasa? ¿Cómo vive? Con miedo. Mucha gente allá afuera hable acerca de enfermedades. Ay, no, cállese, no, hable de la muerte. Ay, no, señor, no falta. Se asustan, se aterran. Y para un cristiano, las cosas que para el mundo les asustan, para el Hijo de Dios, no nos asusta. ¿Verdad? ¿Por qué antes sí y ahora no? Porque tenemos en nosotros al Espíritu Santo. Y Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder. ¿Verdad? Así que usted y yo, hermanas, usted es poderoso, usted es poderosa, porque mora en usted el Espíritu Santo de Dios. Y dice, hermanas, el cumplimiento de Hechos 1:8. Saulo acababa en historia aquí arribita, ¿verdad? Nos habla de Esteban. Saulo estaba allí, hermanas, cuando injustamente se le acusó a Esteban. Saulo estaba viendo. Saulo, yo creo que sentía orgullo de decir uno más o uno menos, ¿verdad? Un hermano menos, ¿verdad? Saulo estaba contento, dijo, bueno, mi deber es acabar con los hermanos, ya falta uno menos, ¿verdad? Y Esteban era un gran siervo de Dios, era un gran hombre que, si usted recuerda, en Hechos capítulo 6, él fue llamado a algo especial. ¿Qué fue la encomienda que Esteban recibió de la iglesia? Servir en las mesas. Pero para que él pudiera servir a las mesas, era un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y piadoso. Su énfasis en Esteban en un principio, era únicamente servir a las mesas. Y las mesas se refieren a muchas cosas, tanto en lo social, alimentos, dar de comer a la gente necesitada, como inclusive en lo financiero, porque las mesas era donde se llevaba a cabo las finanzas, la contabilidad. Entonces Esteban hacía esas labores. Pero también Esteban y muchos de esos 7 siervos llamados diáconos en Hechos 6, hermanas, ellos también eran líderes, ellos predicaban, ellos enseñaban. Hermanas, su porte, su voz transmitían mucho, pero su silencio también transmitía mucho. Porque Esteban ahí siendo acusado, ¿verdad? Tranquilo, ¿verdad? Él no trató de defenderse, aunque sí dijo un sermón, ¿verdad? Pero él no trató de defenderse, él no trató de demostrar que era inocente. Él sabía que era inocente, sabía que Dios estaba con él, sabía que Dios lo estaba aprobando, respaldando, ¿verdad? Y la gente que le conocía, cristiana o no, sabían de su inocencia. Sin embargo, ¿verdad? A veces no entendemos los propósitos ni los planes de Dios. Y a lo mejor nunca lo vamos a entender. Pero ¿sabe la cosa? Los planes de Dios son perfectos. Y dice ahí, Hechos 8, verso 3. Dice, y Saulo asolaba a la iglesia, entrando casa por casa, y arrastraba a hombres y mujeres. Mire,
Desde un principio Saulo ya sentía, ¿verdad?, esa actitud, esa accionar contra hombres y mujeres. No le importaban si eran hermanos grandes, de edad avanzada, fueran jóvenes, quizás hermanas embarazadas, no les importaba eso, ¿verdad? Porque Saulo en su tarea era acabar con la iglesia de Cristo. Y ¿sabe una cosa? No pudo. y casi Pablo cumplía lo que el dicho dice: si no puedes con el enemigo, únete, ¿verdad? Porque más adelante ese hombre perseguidor después fue perseguido por causa de la iglesia, por causa de Cristo. Dice, y los entregaba en la cárcel. Hermanas, la iglesia de Jerusalén estaba creciendo, unánime, sirviendo, ¿verdad? Y cada día había más, pero la iglesia, la encomienda de Dios era ir a Jerusalén y los lugares cercanos. Y la iglesia se olvidó de hacer eso. Se enfocó únicamente a Jerusalén. Fíjense lo que pasó. Ese gran crecimiento espiritual trajo también persecución. Fíjense, versículo 4, dice, pero los que fueron esparcidos iban ¿por dónde? Por todas partes. ¿Qué hacían? Anunciando el evangelio. Fíjense, con que no vas a brincar, pues viene Saulo. Fíjense, Saulo antes de ser Pablo, el hombre de Dios, el apóstol, ya Dios lo estaba usando. A lo mejor soy muy feo lo que estoy diciendo, ¿verdad? Pero Saulo, sin darse cuenta, estaba moviendo a la iglesia. Fíjense, ¿cómo Dios permite eso? ¿Y qué decimos muchas veces nosotros? Hermano, es que es el enemigo. Muchos pastores han aplicado eso. Es que es el diablo. No. Dios quiere que se haga su voluntad. Y muchas veces, hermanas, se va a hacer de una manera que nos guste, que nos agrade, y otras veces se va a hacer aunque no nos guste. Jonás diría, bueno, ya me olvidé, mira, Dios ya ni me ve, ya voy dentro de la nave, ¿verdad? ¿Y qué dijo Dios? Con que ya se va a Tarsis. Y el mismo Jonás se dio cuenta, es por mi causa. Si ustedes me toman y me echan al agua, estoy seguro que se va a calmar. Y la gente trató, dice la Biblia, que trató de librar a Jonás, trató de hacer lo imposible. Cuando ya hubo esa desesperación, ese miedo, no les quedó de otra. Dijeron, bueno, pues él dice que él fue. A ver, cuéntanos, ¿por qué dices que tú fuiste? Porque yo temo al Dios vivo, al dueño del universo, al Creador. No, pues, entonces sí eres tú. A ver, ¿qué hiciste? No, pues desobedecí a Dios. Fíjense, la gravedad de Jonás. La gente lo echa al agua y como sorpresa, ¿verdad? Como arte de magia, como la gente dice, se calmó todo. Hermanas y hermanos, la voluntad de Dios se hace sí o sí, ¿verdad? Y aquí la iglesia, lo que no hizo, lo que dejó de hacer, lo que no estaba haciendo, lo hizo de una manera que quizás no fueran las mejores condiciones, pero hermanas, a veces Dios usa las cosas, las pruebas, las luchas para hablar a nuestras vidas. Y aquí la iglesia dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, hermanas, la iglesia del Señor en esta ocasión tuvo que tener persecución. Pregunto, ¿la persecución es buena o es mala? ¿Oraríamos como iglesia, Señor, manda una persecución? ¿Oraríamos por eso? No, al contrario, hay persecuciones que decimos, Señor, te pedimos por aquellos hermanos que están en persecución, ¿verdad? Pero a veces Dios dice, no, si yo quiero que pasen por eso. Porque tristemente, a veces las cosas malas que están pasando hacen que la iglesia se mueva. Y cantamos el corito, en las luchas y en las pruebas,
La iglesia sigue caminando y solo se detiene. Fíjense lo que cantamos. No sé si a veces lo que cantamos lo meditamos, pero yo cuando escucho ese corito yo digo, ¿realmente la iglesia está caminando o estamos quietos? Porque aquí en la iglesia estaba creciendo. Es lo que yo no me explico. ¿Cómo la gente estaba creciendo? Sí, pero la orden de Dios era: crece y trabaja, crece y camina. Y la iglesia no caminaba, se quedaba ahí, ¿verdad? Paradita. Dijo el Señor, bueno, no avanzan, ahí te va Saulo, ¿verdad? Y Saulo hizo que todos esos hermanos que fueron esparcidos predicaran el evangelio. Ahí todos eran evangelistas y predicadores, hermanas, todos y todas, porque tanto hombres como mujeres. Quizás por miedo, quizás, ¿verdad? Para ganarse a la gente, no sé cuál sea el motivo, pero sea como sea, se estaba cumpliendo el propósito de Dios. Verso 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, ¿se acuerda Samaria? ¿Qué pasó en Samaria con Jesús? ¿Se acuerda? Una mujer samaritana. Y según algunos dicen que esta mujer samaritana, bueno, la Biblia se lo dice, empezó a traer gente a Jesús. Entonces cuando Felipe descendió a Samaria, ya había algunos cristianos, o quizás ya habían partido, ¿verdad?, con el Señor, porque repito, algunos fue un lapso como de unos 30 años. Quizás ya habían partido, ¿verdad?, con el Señor, pero Felipe volvió a Samaria, ¿verdad?, nuevamente a predicar el evangelio de Cristo. Fíjense, hermanas, cómo una persecución los lleva o nos lleva a algo bueno. ¿Qué pasaría, hermanas, si, esperemos no pase, pero qué pasaría si de repente la iglesia es perseguida? ¿Estaríamos listos? Venimos, de repente, ¿verdad?, el templo cerrado y la iglesia pasa, ¿verdad?, los vecinos o la gente que pasa, ándale, les ganamos a los hermanos, ya no se juntaron. Aleluya, el gobierno, les ganamos a los hermanos. ¿Pero qué creen? ¿Pero qué creen? No estamos reunidos aquí, pero esperemos que donde estemos predicando de Cristo. Porque la iglesia hacía eso, ok, el templo cerrado, pero el evangelio no se detiene, sigue. Porque hasta Pablo, ¿dónde predicaba? Hasta la cárcel. Decía la autoridad, vamos a detener a Pablo para que ya deje de predicar. Y Pablo iba a la cárcel, a lo más profundo, al calabozo. Y aún en el calabozo, Pablo cantando, alabando, predicando a Cristo, ¿verdad? Y los presos les escuchaban. Amén. ¿Quién puede con el evangelio, hermanas? Nadie. Saulo creyó, dijo, bueno, ya los esparcí, ya les metí miedo, ya se fueron, mira, ya van a ser menos. ¿Y ¿sabes qué pasó? Empezaron a predicar. Y en vez de ser menos, eran más. Fíjese. El objetivo de Saulo, el perseguidor, simplemente se desmoronó. ¿Verdad? Verso 6, dice Hechos capítulo 8, verso 6. ¿Qué dice? Fíjese, en plena persecución. Analice esto, hermanos. La iglesia está en persecución, van esparcidos, van escondiéndose, algunos van buscando, dejando sus tierras, dejando sus casas, ¿verdad?, para refugiarse de la persecución, pero la iglesia predicaba. Y verso 6 dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. ¿Quién escuchaba? ¿Cristiana o no cristiana? No cristiana. ¿Por qué causa, como dijo el profesor Girafales, por qué causa, motivo, razón o circunstancias la iglesia hemos dejado de predicar? Y sabe una cosa, las excusas más comunes que decimos los cristianos es que la gente no quiere escuchar. ¿Eso es cierto?
Porque yo, los domingos que usted y yo vamos en el vehículo, ¿verdad? ¿Qué es lo que vemos acá más adelante? Mucha gente. En una ocasión nos quedamos, mi esposa y yo, sorprendidos, ¿verdad? Una vez que fuimos a Lagos de Moreno. Hermanas, en la misma colonia, iglesias, una por aquí, otra enfrente, otra. Y en todas las islas que íbamos, en Lagos de Moreno, los templos, por más grandes o pequeños que estaban, mire, bastante gente. Y la gente hincada. Había gente que iba caminando de rodillas, ¿verdad? Hasta llegar a la puerta de esa iglesia, de ese templo. Y nosotros veíamos esa escena, decíamos, mira, pues no, que la gente no quiere escuchar. Y mira lo que está haciendo. ¿Por qué nosotros los cristianos, los hijos de Dios, los que tenemos la verdad, tenemos a un Dios vivo, ¿verdad? Y predicamos a ese Dios vivo, ¿por qué decimos nosotros, es que la gente no quiere? Es que no quiere escuchar la verdad. Acabo de platicar con una personita a mediodía. Sí. Dice, es que en la católica, porque es que todo se nos permite. Y ahí en el templo nos quitan de ir a los bares, le digo, no, nadie te quita. Quien te quita es cuando tú lees la palabra y escuchas la palabra. Tú poco a poco te vas a ir retirando de eso. Por eso dice ella, por eso no sé, o sea, estar en la Mejor católica. acá, ¿verdad? Más fácil, más cómodo, ¿verdad? Y fíjense, ¿verdad? Lo que estamos aquí viendo, meditando. La gente unánime, unida, en un solo sentir, un solo cuerpo, ¿verdad? Escuchaba atentamente las cosas que predicaba Felipe. La gente oía a Felipe y aparte de oír, miraba las señales que hacía Felipe. ¿Por qué Felipe hacía señales? Mi pregunta, ¿por qué Felipe hacía señales? ¿Qué espíritu? El Espíritu Santo. ¿Y él qué es? ¿O quién es? Hechos 1:8, ¿verdad? Poder. Yo no veo ningún apóstol en la Biblia, porque varios hicieron señales y prodigios y milagros, hermanas. Yo nunca vi a los apóstoles, después de Hechos 1:8, dudar. No los vi a ninguno de ellos tener miedo. Cuando Pedro agarró a ese paralítico, a ese cojo, ¿verdad? Lo agarró de la mano y le dijo, en el nombre de Jesucristo, te digo, levántate, lo estiró. Y cuando el hombre se levanta, ¿verdad? Se enderezó. Los hombres de Dios, hermanas, tenían poder. Y usted y yo seguimos teniendo ese poder. Pero ¿sabe una cosa? Nosotros mismos a veces nos atemorizamos. A veces voy a hablar de Cristo, vamos con la persona y estamos tocando. ¿Y si no me oye? ¿Y si no me recibe? ¿Y si rechaza a Cristo? ¿Y si me pregunta algo que no sé? Y ya nosotros mismos nos vamos achicando. Hermana, yo le pregunto una cosa. ¿Usted sabe todo de la Biblia? ¿Yo sé todo de la Biblia? No. Y sabe una cosa, Dios no nos manda a aprender de la Biblia, a saber toda la Biblia. Nos manda una cosa que es mucho más fácil que eso, es hablar. Pero no me sé textos. Hay muchas formas de hablar. Dijo un ciego, a ver, ¿crees que Jesús te salvó? Dijo, yo no sé quién era. La única cosa que sé es que antes no miraba y ahora sí. Ese fue su testimonio. Así sencillo, hermanos. La palabra, el evangelio, no es tan difícil, ¿verdad? Como hasta un niño es fácil para entender la palabra de Dios. Y un mismo niño puede compartir la palabra, ¿verdad? Si se les enseña. Dice, hermanas, las señales que hacía Felipe. ¿Quién dijimos que era Felipe? En la mañana lo dijimos, en la mañana. ¿Quién era Felipe? ¿Sí? Era uno de los 12. Y los 12, cuando Jesús asciende, ellos fueron los líderes de la iglesia, ¿verdad? Y entre ellos, 3 eran los más destacados: Pedro, Jacobo y Juan, que eran como los pastores, maestros de la iglesia. Y los otros 8 hacían pues, funciones, ¿verdad? Quizás un poquito más
humanamente hablando, eran más pequeñas, ¿verdad? Pero ante los ojos de Dios todas son importantes. Y Felipe era uno después de los 7. Y hermanos, él no se deprimió porque Pedro es el líder, ¿verdad? Y yo soy el... No, él estaba contento, hermanas. Cualquier cosa que hagamos para Dios debe ser motivo de gozo. ¿Por qué el hermano predica él y yo no? ¿Por qué la hermana tiene este cargo y yo no? Cualquier cosa que hagamos para Dios debe ser motivo de gozo. La iglesia le puede dar un cargo, pero ¿saben una cosa? Quien le da los dones es Dios. Quien le da a usted el llamado es Dios. La iglesia nos puede dar, nos puede quitar, pero lo que Dios nos da, nadie nos lo puede quitar. ¿Verdad? Entonces, viendo aquí, hermanas, versículo 7 dice: porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. ¿Por quién? La gente decía: Felipe me sanó. Y la gente iba: mira, aquí sana. Y Felipe sanándome. No, discúlpeme, es que no soy yo. No, sí, usted, no soy yo. Felipe era un hombre de Dios, era íntegro, decía: no soy yo, es Dios y es su Espíritu Santo que mora en mí. Si yo no tuviera el Espíritu Santo, yo no tuviera ningún poder. Sencillo, ¿verdad? Tan fácil que es, y hermanos, pero estos verdaderos hombres siempre reconocían a Dios en todo momento. ¿Se acuerdan lo que no hizo, por ejemplo, Sansón? El domingo pasado, ¿verdad? Que decía Sansón: no, yo soy el fuerte, yo soy el que doy victoria. Felipe decía: no soy yo, es Dios. ¿Verdad? Y cuando va con usted la gente, los vecinos: hermana, haga oración, porque cuando usted ora, yo me sano. ¿Qué debemos decir? No soy yo, es Dios. ¿Verdad? ¿Qué somos nosotros? Unos simples siervos. Y no somos simples, ¿verdad? Nada más aquí lo quiero decir porque a veces nos damos un papel más alto que el que debemos de tener. Otras veces nos damos un papel más abajo del que debemos de tener. No debemos de estar ni tan arriba ni tan abajo. Somos siervos de Dios. Algunos, Jesús una vez les dijo a sus discípulos y a la gente que le seguía: siervos inútiles somos. Fíjense, ¿verdad? Si por hacer las cosas que debemos de hacer nos llama inútiles, ¿cómo sería si no lo hiciéramos? Pues eso sí le llama. Jesús le dijo: siervo negligente. ¿Qué se llama más feo? ¿Inútil o negligente? Se llama inútil, ¿no? Se llama feo. Pero cuando estemos en el cielo, ya no se va a llamar siervo inútil, ahora se nos va a llamar buen siervo y fiel. Fíjense nomás. ¿Por qué inútiles? Porque estamos en el proceso. Porque separados de Dios, ahora sí somos. Nada somos, ¿verdad? Pero cuando estemos allá, nos va a decir: buen siervo y fiel. ¿Verdad? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho yo te pondré, ¿verdad? Y decía, verso 8, Hechos 8, verso 8. Fíjense una cosa, hermanas, lo que provoca el Evangelio. Lo que provoca el Evangelio, nadie más lo puede suplir. Nada ni nadie se puede comparar con el gran Evangelio. Porque Pablo dice que el Evangelio es... ¿de quién? De Dios. ¿Sabe? Lo que mucha gente hoy en día quiere, ¿qué es lo que la gente busca hoy en día? Felicidad. Y por ser felices toman decisiones, hacen muchas cosas y les va pero bien mal, pero dicen ellos: pero quiero ser feliz. ¿Y sabe lo que provoca el Evangelio? Verso 8, dice Hechos 8:8. ¿Alguien que lea este pasaje? Así que había gran gozo en aquella ciudad. Fíjense, había gran gozo en aquella ciudad. ¿Gozo por qué o por quién? Por causa de Cristo, por causa del Evangelio. El único que nos puede dar gozo es el Evangelio. Este gozo viene en automático. Cuando usted y yo decimos sí, lo creo, lo abrazo, lo recibo, es gozo. Pero hermanas, ¿cómo va a haber gozo si había persecución? ¿Se explica usted eso? La gente
por unos instantes se les olvidó la persecución, se les olvidó quién era Saulo. Quizás algunos estaban orando por Saulo y la oración de esas gentes, de la más adelante vemos que Saulo se convierte en el evangelio, ¿verdad? Y Saulo, que no era feliz porque perseguía, ¿verdad? Conoció el gozo, conoció la felicidad cuando vino a los pies de Cristo. Hermanas, lo único que nos puede dar gozo a nosotros es el evangelio, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes se consideran que están gozosos o gozosas? Y lo experimentamos, ¿no? A veces, yo he visto que a veces anda Buda, cuando va a la tienda, anda cantando y andamos gozosos, ¿verdad? A veces hasta hablamos solos, vamos por la calle, Señor, vamos orando. Yo soy uno de ellos, ¿verdad? Que cuando voy hablando solo me muevo, ¿verdad? Y ya después de media hora digo, la gente va a decir que estoy loco. Bueno, total, que lo crea, ¿verdad? Estamos así, hermanas, y no nos importa el qué dirán, porque en nuestra mente, en nuestro corazón, está Cristo, ¿verdad? Y que la gente diga lo que diga, ¿verdad? Nosotros estamos gozosos. Y hermanos, hermanas, en este momento, dice, en aquella ciudad había gran gozo. ¿Cuál era el causante de este gozo? El evangelio. Hay un himno, ¿no?, que dice, su voluntad da gozo, ¿verdad? Entonces, hermanas, les digo una cosa, si algún día llega a tocar persecución, porque estamos propensos a que eso pase, y conforme vemos la sociedad, conforme vemos el mundo, ¿verdad? Y la palabra de Dios dice que la maldad aumentará y el amor de muchos se enfriará, y eso va a producir pues más maldad, persecución puede causar posiblemente. Si un día llega persecución, ¿cómo debemos enfrentar esa persecución? Con gozo. Y aquí va a haber gozo en los dos lados, en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas. Porque el enemigo va a decir, ya los destruí, mira nomás donde mandé quitar persecución, ya los aplaqué, pero lo que no sabes es que la iglesia va a seguir predicando. Y hermanas, en esa localidad, por eso Pablo, en cada casa que se abría, ¿qué era? Una iglesia. Fíjense, una iglesia en cada hogar, ¿verdad? Porque la iglesia lo que hacía era predicar. Las vecinas se juntaban, ¿verdad?, las mujeres, y una de ellas predicando, les decía, es que estamos a Cristo. Los varones, ¿verdad?, que a veces los domingos, ¿verdad?, los varones se juntaban y predicando, ¿verdad?, y los jóvenes y toda la iglesia en ese tiempo predicaba. ¿Qué pasó después? Eran tantos los cristianos que decían, ¿sabes qué? Ustedes, ese grupo, ahí júntense, ustedes allá, ¿verdad?, y ustedes allá. Por eso Pablo escribió cartas, porque era imposible reunir a todos en una sola iglesia local, en un solo lugar, que empezaron a hacer en sus casas las iglesias. Y muchas de esas iglesias, hermanas, que no eran aparentemente sostenibles, muchas de esas iglesias que no tenían un sustento, apoyaban los viajes misioneros de Pablo. Fíjense. Iglesias en casas, iglesias en el patio, quizás debajo de un árbol, iglesias, hablando humanamente, económicamente, ¿verdad?, iglesias sencillas, pobrecitas, pero ¿sabe una cosa? Esas iglesias se desprendían por causa del evangelio. Y Pablo, hermanas, cuando iba a la cárcel, lo disfrutaba. Yo creo que Pablo estaba más tiempo en la cárcel, ¿no?, que afuera, pero él disfrutaba, porque donde fuera que él iba, predicaba. Y donde fuera que él predicaba, había fruto. Fíjense, dice la palabra de Dios, que la palabra de Dios no está presa, ¿verdad? Y nadie puede con la palabra. Y termino, hermanas, con este pasaje, Romanos, ya lo leí, ¿verdad?, pero vamos a buscar Romanos 1. Termino con este pasaje, Romanos 1,
16 y 17. Recuerden, usted y yo tenemos poder por dos cosas. Número uno, porque tenemos el Espíritu Santo, ¿dónde? Morando en nosotros. Y la segunda, ¿por qué tenemos poder? Porque tenemos el Evangelio. ¿Sí? ¿Alguien dice? Nosotros de pie, hermanos, leemos Romanos 1, 16 y 17. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe. ¿Qué nos dice aquí este pasaje? ¿No nos debemos de avergonzar? ¿Alguna vez nos has sentido avergonzada de decir, soy hermano, soy hermana, voy a la iglesia? ¿Se ha sentido? Bueno, esperemos que sí sea cierto, que nos sintamos orgullosos. La gente del mundo se siente orgulloso de su vida. ¿Cuánto más el Hijo de Dios? Es poder de Dios para salvación. Oramos, Padre, en esta hora. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en esta hora por tu palabra. Porque sabemos, Señor, que como hijos tuyos no estamos solos, no estamos huérfanos, como mucha gente piensa. A pesar de que tú te fuiste, Señor, de este mundo y nos dejaste en aquella ocasión que regresaste a tu trono, enviaste ese consolador, ese poder sobrenatural, aquel que cuando entró a morar en nosotros, de un día para otro nos puso poder, amor y dominio propio. Y por ese Espíritu Santo que mora, Señor, es que nosotros hacemos por tu palabra, por causa tuya, muchas cosas que quizás antes ni siquiera éramos capaces de hacer. Padre, la gente que nos mira, mucha gente que no te conoce, mira en nosotros a un Hijo de Dios poderoso y aún nos reconoce a nosotros como un hombre o una mujer de Dios lleno de poder, y aún nosotros dudamos que tenemos ese poder. Tenemos el poder que viene del Espíritu Santo y tenemos ese poder tan grandioso que es el poder de tu palabra, Señor, que con un solo versículo, con una sola frase inspirada en tu palabra, Señor, hasta el corazón más duro y más necio, Señor, se hace con un corazón débil, de carne y sensible a tu palabra, Señor. Eso lo provoca el poder de tu evangelio, Señor. Y gracias, porque algunos de mis hermanos que estamos aquí, Señor, quizás en tiempos pasados eran ese corazón duro, éramos ese corazón necio, pero ahora somos un corazón sensibles a tu palabra, Señor. Y pedimos que cada vez que prediquemos tu palabra, cada vez que vayamos a la gente al escuchar tu palabra, Señor, abra su corazón, sean convencidos por el Espíritu Santo y experimenten ese gozo que solamente el Evangelio da cuando venimos a tu palabra, Señor. Rogamos por esas personas, rogamos por nuestros amigos, rogamos por nuestros vecinos, por nuestros amigos, familiares, Señor, esas personas que nos rodean, que hoy, Señor, quizás conocen, que hoy quizás han escuchado tu palabra, pero no han querido nada con ellos, Padre. Rogamos por ellos, Padre. Ten misericordia, Señor, de esas personas, y que algún día, Señor, ya sea en este lugar o en otro, estén en tu camino, con su fe puesta, su fe entregada, su corazón sirviendo a tu palabra, Señor. Rogamos por ellos y gracias por tu palabra. Síguenos dando ese poder y esa motivación, Señor, esa inspiración de seguir adelante, sabiendo que todo lo que hagamos para ti, nada es en vano. Gracias por tu palabra, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiga, hermano. Gracias a Dios por su palabra. Vamos a alabar a nuestro Dios, hermanos, a través de unos himnos. Vamos a estar entonando el himno 315.
Oh Dios, siento en mi cielo
Ahora sí tenemos el tiempo para los avisos. Para recordarles a nuestras hermanas que mañana nos estaremos reuniendo aquí en el templo a las 5:30, ¿verdad? Les esperamos a cada una de ustedes para estarnos poniendo de acuerdo para la confraternidad, ¿verdad? Que nos toca ahora en el mes de marzo, primeramente Dios. ¿Algún otro aviso, hermanos? A la hermana Luz. Sí, nada más, pues, nada más para avisar, ¿verdad? Que el jueves está abierta la invitación, ¿verdad? Para si quieren acompañarnos a la célula, ¿verdad? Y pues el miércoles traer 2 bolsitas, ¿verdad? Para darle a los niños su refrigerio. En lugar de refrigerio, dan esas bolsitas. El Señor les bendiga. Amén. El viernes 14, hermana, la oración por el hogar. El viernes 14. Bueno, entonces vamos a despedirnos, hermanos, en oración. Sí, vamos a ponernos de pie para despedirnos. Le pido por favor a nuestra hermana Marta Reguín, si nos despide en oración.